bendiga a todos mis amados hermanos y amigos que en esta hora se conectan a través de estos medios. Dios les bendiga. Una vez más nos reunimos para tener un estudio bíblico, para tener un tiempo de estudio el día de hoy. Y pues vamos a orar y de esta manera vamos presentando este tiempo delante del Señor para que sea Dios derramando de su bendición a favor de nuestras vidas. Padre bueno y maravilloso Dios, te honramos. Te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria, honra y honor a ti, Señor. Muchas gracias por tu bondad, gracias por tu favor y tu infinita bondad. Señor, te pedimos que en este tiempo que vamos a estudiar tu palabra, seas enseñándonos, hablando a nuestra vida, Dios, edificándonos a través de la misma, Señor. Te pido que nos dé la sabiduría para entender, Señor, comprender tu palabra, la sabiduría para explicarla, Señor, para enseñarla, y que podamos ser edificados, Señor, y bendecidos, ya que ese es el propósito por el cual escudriñamos, Señor, tu palabra. Padre, bendice cada vida que se conecte en esta hora y los que verán este video después, Señor, en diferido, bendíceles también, enséñales, Señor, y sigue haciendo tu obra en medio de cada vida. Gracias, eterno Salvador. La gloria es para ti por siempre. Amén. Y amén, amados. Una vez más, bendiciones a todos los que ya están llegando. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un saludo a nuestros amigos también. Hay muchas personas que se están conectando a través de este medio a la página. Muchos, la verdad, la mayoría de los nuevos que se conectan, pues no les conozco, pero nos gozamos de que ustedes se interesen en estos tiempos de estudiar la palabra de Dios, y esto está bien, ya que estamos en tiempos peligrosos, dice la Escritura, y entonces es bueno aprender y crecer en el conocimiento de la palabra. Así que sean todos bienvenidos en esta noche a este tiempo de estudio bíblico, y vamos a comenzar con el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. De hecho, es uno de los temas que habían propuesto en la encuesta que hicimos hace unos días, entonces hemos estado mirando y pues este tema lo vamos a iniciar hoy. Bien, vamos a hablar acerca del ayuno bíblico. El ayuno bíblico es el tema que vamos a desarrollar en esta noche. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno bíblico? Algunos mitos, ¿verdad? Y verdades sobre el ayuno como tal, el ayuno bíblico. Entonces vamos a aprender un poco acerca de este tema. Muy bien. El ayuno bíblico. Vamos a comenzar con esta cita, Joel capítulo 2, versículos 12 y 13, donde hay una petición del Señor, de nuestro Dios, y dice de la siguiente manera, Joel capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Joel está después del profeta Oseas y antes del profeta Amós. Ahí adelantico de Daniel encuentra usted a Joel. Joel capítulo 2, versículo 12 y versículo 13, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Entonces encontramos aquí un texto donde nos habla un poco, habla acerca del ayuno, ¿verdad? Dentro de algunas cosas que nombra allí. Entonces en este texto el profeta Joel escribe aquí y nos habla acerca de la petición de Dios. Y la petición de Dios dice que es que nos convirtamos con todo nuestro corazón. Y dice de qué manera podemos hacer esto, ¿verdad? Dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasguen su corazón, no vuestros vestidos, conviértanse en Jehová. Entonces está hablando de un verdadero arrepentimiento, pudiéramos colocarlo así, un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión, una verdadera búsqueda de Dios. Y dentro de lo que propone el ayuno, ¿verdad? Dice que el ayuno, el ayuno está presente aquí en medio de este momento, de este proceso, de esta demostración de conversión, de arrepentimiento genuino. Entonces aparece dentro de todo esto, aparece el término el ayuno, que es lo que queremos desarrollar entonces a partir del día de hoy. El ayuno bíblico. Hay muchas cosas que se hablan del ayuno, por eso decía, hay mitos, hay realidades, vamos a ver a lo largo del estudio, vamos a aprender un poco acerca del tema. ¿Qué es el ayuno? Empecemos por allí. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué es eso? Muy bien. Ayunar, en sentido clásico, es dejar de comer. Comencemos por allí. Ayuno, en sentido clásico, en un sentido corriente, es dejar de comer y utilizar el tiempo
en oración y lectura bíblica. No solo acercándote más a Dios y pasando tiempo con Él, sino dejando que Dios moldee tu corazón y tu carácter al suyo. Entonces aquí explicamos un poquito que el ayuno como tal tiene que ver primero que todo con dejar de comer. De hecho aquí abajo dice lo siguiente. Ayuno viene del latín ieiunos, bueno, difícil de pronunciar, ¿verdad? Ieiunos, que significa o traduce que no ha comido. Mírenlo bien, la palabra ayuno viene del latín ieiunos, que significa que no ha comido, ya, que no ha comido. Así que el término ayuno obligatoriamente, escúcheme bien, el término ayuno obligatoriamente traduce del latín que no ha comido. O sea que ya entendemos que cuando se habla de ayuno, se habla de no comer. Empecemos por ahí. Ahora, no es solamente no comer, ¿cierto? Sino que dentro del término, bueno, de hecho, ayunar, voy a poner un ejemplo. Cuando usted va al médico y el médico le dice, bueno, te voy a hacer un examen la otra semana, así que necesito que por favor, digamos que el examen es a las 2 de la tarde, entonces le dice, necesito que por favor para este examen vengas en ayuno. ¿Usted qué entiende por que venga en ayuno? Usted tiene que preguntar al médico, ¿cómo así, doctor? ¿Cómo así que venga en ayuno? O sea que no, usted entiende qué es lo que el médico le está diciendo. Cuando el médico le dice, por favor, necesito que vengas en ayuno, usted ya sabe que si acaso la última comida, de hecho incluso a veces en las instrucciones le dan y le dicen, mira, puedes comer la noche anterior, máximo hasta las 7 de la noche, allá no comas nada y te me vienes así al examen. Entonces, igual usted entiende que cuando el médico le dice ven en ayuno, le está diciendo venga sin comer nada, o sea que venga vacío, venga limpio. Ok, eso lo entendemos así de sencillo. Pues el término ayuno obligatoriamente es esto, que no ha comido. Ahora, dentro del ámbito religioso, ¿verdad? Dice aquí que es una práctica espiritual. Dentro del ámbito religioso, dentro del ámbito de nuestra fe y dentro del ámbito bíblico, pues obviamente el ayuno no es solamente no comer, ¿cierto? Ya en lo médico, en la ciencia médica, si dicen venga en ayuno, usted ya entiende qué es. Pero en lo religioso, en lo espiritual, en la fe, el ayuno no solamente es no comer, sino que implica algo más, que es lo que vamos a tratar de aprender. Entonces, el ayuno tiene que ver literalmente, para iniciar, con no probar bocado, que no ha comido, significa el término ayunos. Ahora, encontramos aquí que es un tiempo de no dejar de comer y utilizar ese tiempo en oración y lectura bíblica, o sea que obligatoriamente dentro del ayuno va a haber oración, puede haber cánticos, va a haber estudio bíblico, ¿verdad? Y esto para acercarnos a Dios, pero no solamente para acercarnos a Dios, no solamente para venir delante de Dios y poner nuestra queja, sino también dejar que Dios moldee nuestro corazón y nuestro carácter al suyo, es decir, que Él trabaje en nosotros y nos mueva hacia Él, hacia su voluntad, hacia su propósito. Entonces, es estar yo, por decirlo de esta manera, dispuesto. Me he olvidado hasta la comida por estar dispuesto para que Dios moldee, trabaje y haga una obra en mi vida. Bien, miremos un ejemplo, Daniel capítulo 9, versículo 1 al 3. Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 9, versículo 1 al 3. Dice este texto. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. ¿Qué está haciendo Daniel? Mira el proceso. Volví mi rostro al Señor buscándole en oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. O sea, en humillación, cilicio y la ceniza hablan de humillación. En ayuno, o sea, no sin comer. En ruego, en oración.
y dice que estaba escudriñando los libros, ¿cierto? Aquí obviamente no dice escudriñaba la Biblia, porque en ese tiempo no existía. Escudriñaba los libros, lo que tenía, y estaba escudriñando los libros, estaba escudriñando la palabra, lo que había en ese momento, y dice que estaba en oración, ruego, ayuno, y en Silicio y Ceniza habla de una condición de humillación, en postración. Esa es la manera que nos está iniciando aquí este tema, nos está presentando, nos está proyectando, para ir entendiendo un poco, entonces, cómo es el ayuno bíblico. Entonces, aquí está el contenido. El ayuno bíblico contiene palabra, contiene oración o ruego, ayuno, o sea, abstenerse de alimento, y una condición de humillación. Usted no puede hacer un ayuno altivo, usted no puede hacer un ayuno prepotente queriendo dar órdenes a Dios, usted debe hacer un ayuno en humillación. Y humillación quiere decir, como lo hablo aquí, dejando que Dios molde nuestro corazón, humillación quiere decir venir a rendirme delante de Él, tal vez como una petición o un ruego, pero lo que yo vengo es a presentársela a Él, pero a dejar que Él tome la decisión que Él quiera tomar, porque Él es el Dios soberano. Eso es humillación. No es solamente tirarse al suelo, no. Humillación quiere decir rendirme a la voluntad de Dios. Yo vengo a rogarle y a presentarle mi situación, pero igual la respuesta que Dios dé está bien, porque Él es el que sabe qué es lo que debe responder, sabe lo que está bien. Es esa la condición de humillación. Bien, entonces, tenga en mente, comencemos por esto, teniendo en mente que el ayuno como tal tiene que ver con no comer y dedicar ese tiempo para orar, para cantar, para leer la palabra, para humillarnos delante de Dios. Bien, sigamos. El ayuno puede durar por diferentes periodos de tiempo, es decir, ¿cuánto tiempo debo ayunar? Bien, el ayuno puede durar por diferentes periodos de tiempo. Puede ser un día, algunos incluso dicen, voy a ayunar mediodía, o sea, hasta mediodía, hasta las 12. Puede durar un día, 3 días, 7 días y más, como encontramos en la palabra que el Señor ayunó 40 días y 40 noches. Bueno, entonces, el tiempo depende de la necesidad, depende de la situación, depende de mi petición, depende de el proceso que yo estoy afrontando, que estoy viviendo. Eso nos lleva a estar en ese tiempo a solas con Dios, ¿verdad? Incluso el tiempo que Dios coloca en su corazón, tal vez, de cuánto es tiempo estar en la presencia. Debemos inquirir en oración a Dios acerca de la duración de nuestro ayuno. Es decir, si usted tiene tiempo y va a proponer un ayuno, usted puede incluso orar y decirle, Señor, yo te pido que por favor coloques en mi corazón, yo quiero tener un tiempo de ayuno, un tiempo en tu presencia, por favor coloca en mi corazón cuánto tiempo, Señor, debería yo hacer este ayuno, dirígeme. Y de seguro tal vez Dios le va a dirigir cuánto tiempo, en qué momento comenzar y en qué momento terminar ese tiempo de ayuno. Bien. El ayuno debe tener un objetivo en mente. Debemos tener una idea clara de la necesidad y propósito. Es decir, no es ayunar por ayunar. No es decir, ¿hoy qué es? Hoy es viernes. ¿Verdad que yo los viernes ayuno? Listo, entonces no, mañana ayuno. ¿Pero por qué? No, porque yo ayuno los viernes. ¿Eso qué es? Eso no tiene ninguna lógica. O sea, esto es interesante porque es que muchas veces se nos vuelve, el ayuno se nos vuelve sencillamente una rutina más, un elemento más. Entonces, no, yo como los viernes ayuno. ¿Pero por qué? No, porque sí, porque es que yo ya tengo la costumbre que todos los viernes ayuno. Pero eso qué lógica tiene. Oh, muy bueno. Pero eso qué razón tiene. O sea, ¿por qué? Bueno, entonces usted debe tener claro por qué es que voy a dedicarme ese tiempo a estar en ayuno, en la presencia de Dios. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la necesidad? El por qué lo voy a hacer. ¿Ya? Entonces debo tener claro por qué voy a estar en ese tiempo dedicado a la oración, al estudio de la palabra, al ruego. ¿Por qué lo voy a hacer? Bien. Entonces, esto es para que tengamos un poco de claridad. Aparece, por ejemplo, un término Yom Kippur, Día de la Expiación, que constituye la fecha más popular y respetada dentro del judaísmo. Vamos o mejor, le voy a explicar. Vamos a mirar aquí, rápidamente vamos a detener acá, pero vamos a mirar algunos de los ayunos que se fueron haciendo popular dentro de los judíos, ¿verdad? Sin detenernos mucho tiempo, porque la verdad pues no estamos revisando cómo ayunaban los judíos o por qué lo hacían, sino solamente para tener algo de conocimiento. Pero vamos a mirar también lo que era el ayuno en el Antiguo Testamento, ¿ya?
y lo que tiene que ver con el ayuno del Nuevo Testamento. En cierta manera vamos a hacer una división de esto. Entonces, el Yom Kippur, una fiesta llamada el Día de la Expiación, constituye la fecha más popular y respetada dentro del judaísmo. Es aflicción del alma. De hecho, el término ayuno vamos a encontrar en algunos pasajes que cuando se habla de ayuno, en algunos pasajes no va a decir ayuno, sino que dice afligir el alma. Así lo llama afligir el alma. Entonces, en algunos pasajes habla de que afligí mi alma, y ese afligir el alma es estar en un tiempo de ayuno. ¿Ok? Quiere decir entonces que, mire qué interesante, ayuno es sinónimo de afligir el alma. Qué interesante. ¿Por qué digo que es interesante? Porque si ayunar fuera solamente no comer y ya, ¿ve? No comer y ya, entonces no se cumple ese significado. Ayunar es afligir el alma. Entonces, si yo estoy aguantando hambre, pero yo no estoy afligiendo mi alma, entonces no estoy haciendo. Le voy a poner un ejemplo. Usted dice, mañana voy a ayunar todo el día. Y voy a aprovechar que mañana pasan la Copa UEFA. Entonces van a ver cómo van a pasar por televisión como unos 15 partidos. Entonces mañana voy a estar encerrado en la casa en ayuno. Voy a estar en ayuno y me voy a ver los 15 partidos de la Copa UEFA. Entonces usted lo que va a hacer es no comer. Entonces tal vez está haciendo una dieta, ¿verdad? Pero realmente usted no está haciendo un ayuno. Porque el ayuno significa afligir al alma. Ahora, esto es interesante. Mire esto. Si ayunar tiene que ver con no comer, ruego, oración, cántico, estudio de la palabra, humillación, postración, afligir el alma, pues entonces ahí entraríamos a hacernos una pregunta. ¿Qué tan útil o qué tan valedero pudiera llegar a ser el término de yo ayuno en el trabajo? Yo ayuno en la universidad estudiando. O sea, ¿qué tanto pudiera llegar? Otros dicen, no, yo voy a ayunar, pero me pongo a lavar la casa, la ropa, baño el perro, lavo el carro. Y ya a las 12 del día digo, ya sírvame que ya acabé el ayuno. Me parece que no se está cumpliendo con lo que es. Es que de hecho le voy a poner este ejemplo. Cuando usted habla de ayunar, está diciendo lo siguiente. ¿Vale? ¿Qué es lo que usted está diciendo? Cuando usted dice, mañana voy a ayunar, escúcheme lo que usted está diciendo. Usted está diciendo, Dios, tengo tanta necesidad de que moldees mi vida. Tengo tanta necesidad de que me ayudes a romper aquellas cadenas que no he podido. Que me moldees. Tengo tanta necesidad de la situación que estoy viviendo. Tengo tanta sed y tanta hambre de ti, que es más, mañana ni siquiera voy a sacar tiempo para comer. Ni siquiera para eso. Sino que voy a estar encerrado contigo buscando tu presencia hasta tal hora. Eso es lo que usted está diciendo cuando dice, mañana ayuno. Señor, tengo tanto desespero de ti, tanta necesidad, que ni siquiera me levantaré a comer. Voy a tirar los platos lejos, me voy solamente a estar en tu presencia y nada más es importante. Porque para nosotros los seres humanos la comida es importante, de hecho es uno de los deleites, ¿verdad? Poder comer algo delicioso, lo que nos gusta, qué rico, ¿verdad? Cuando nos enfermamos y dicen, no puede comer, uy, uno como se siente mal porque uno quisiera comer algo tan rico que hay ahí, pero ni siquiera eso puedo. Y uno dice, qué día tan triste, ni probar un bocado de eso tan rico. Porque para los seres humanos es un deleite comer. Pero cuando hablamos de que voy a ayunar, estoy diciendo que hasta aún eso que es tan primordial en mi vida, tan necesario como es alimentarme, lo voy a tirar a un lado por estar alimentándome de ti. Eso es ayunar. Entonces, si usted dice, yo mañana voy a ayunar, pero se pone a hacer oficio, se pone a lavar la ropa, se pone a lavar la casa, se pone a trabajar, se va a pasear, usted no está ayunando, perdóneme, pero usted ese día aguantó un filo bravo, aguantó hambre, pero no está ayunando, porque entonces ¿dónde está el contexto de lo que es realmente el ayuno? Pastor, o sea que ayunar trabajando, yo le diría que si usted no va a poder estar en un tiempo de lectura, de ruego, de clamor, de llanto, de humillación, de postración, a solas con Dios, no valdría la pena que aguantara hambre en el trabajo, porque uno trabajando y con hambre es más bravo. Entonces sería mejor que comiera bien y trabajara bien. Pero es que yo trabajo, ¿cuándo puedo sacar? Algún día será un festivo y no tendrá que trabajar. Si es tal el deseo, enciérrese ese festivo. En vez de irse para la calle o para un cine, enciérrese
en ayuno. De pronto el domingo no trabaja, o de pronto cada 15 días el otro domingo tengo descanso. Bueno, entonces váyase para la iglesia de temprano, se invita, de hecho siempre se invita, hermano, lleguen temprano a orar, a buscar a Dios. Dígame, voy para la iglesia temprano, me encierro en la iglesia, voy a estar en clamor, estoy en la escuela dominical, y si puedo me quedo hasta las 2 de la tarde, y me entrego mi ayuno y me voy a almorzar y me voy a estar con la familia. Y ayuné, ¿ya? Pero muchas veces nosotros decimos, no, es que a mí me gusta ayunar toda la semana, yo ayuno al menos un día. ¿Cómo lo haces? No, yo cuelgo las ollas, los peroles y me voy a trabajar y vuelvo por la noche. Pues hermano, eso es como una dieta balanceada, pero realmente no está el propósito del ayuno. ¿Cuál es el propósito del ayuno? ¿Cómo usted, a ver, le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo usted aprende, cómo usted recibe de alguien si no es sentándose atentamente a ver a esa persona que le está instruyendo, que le está explicando, que le está enseñando? Si usted no está en esa condición, usted no recibe. Si usted está por ahí ocupado, sí, hable, que yo pongo cuidado, yo donde dejé los chiros, el perro se llevó la chancleta, tranquilo, hable. ¿Usted entendió algo o recibió algo? No recibió nada. Bien, ahora hagámoslo en este caso. Si yo voy a estar en ayuno para estar en la presencia de Dios y ser moldeado, ser enseñado, ser dirigido, ser guiado por Él, ¿cómo voy a aprender? ¿Estando a solas con Él ahí, en su palabra y pendiente de lo que Dios me quiere hablar? ¿O en el oficio, en el trabajo, haciendo los quehaceres, pero todo ayunando? ¿Y de qué le sirvió? Realmente no sirvió de nada. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Ahora, ¿por qué a veces hacemos ayunos en el trabajo? No, es que yo tengo que trabajar, entonces yo ayuno. Porque a veces tenemos una idea preconcebida de que si yo no ayuno es pecado. De que si yo no ayuné esta semana, entonces yo pequé ante Dios. Entonces, como sea, yo me voy para el trabajo aguantando hambre, pero yo ayuno porque es que... No, ¿quién le dijo a usted eso? Por eso vamos a mirar la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo referente al término del ayuno. Entonces, sigamos aquí. Yom Kippur, el día de la expiación, recordando, ¿verdad? Día de la expiación, aparece el término aflicción del alma. Miremos, por ejemplo, Levíticos, ya Levítico nos habla de ley. Miremos en Levíticos 23, Levíticos 23, versículo 29 en adelante. Dice la Escritura: porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Toda persona que no se afligiere, o sea, ayunar. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo, por trabajar estando ayunando. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Entonces aquí está hablando del día de expiación, el día de reposo, el día de expiación, que es lo que conmemoraban, y habla de aflicción del alma. Y mire que interesante, por eso le digo que es diferente el término ayuno aquí en el Antiguo Testamento que en el Nuevo, la práctica como tal, tiene algunas diferencias, lo vamos a mirar. ¿Por qué? Porque imagínese, usted ayunando y trabajando, y le dice, Señor, por favor háblame por tu palabra. Y el Señor lo manda aquí al Levítico capítulo 23, y le dice en el versículo 30, cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre el pueblo. Usted dice, el Señor me habló, me va a matar porque ayuné trabajando. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas veces ya el Señor, si fuera aquí, cuántas veces ya nos habría matado ayunando, trabajando? Interesante, ¿no? Bueno, eso era en el Antiguo Testamento, por eso usted está con vida. Eso en el Antiguo Testamento y era un mandamiento, aquí está un mandamiento. De hecho, este es el único mandamiento, o mejor, es la única orden o el único día en que toda la nación tenía que ayunar. Es decir, el pueblo de Israel, para este contexto, tenía un solo mandamiento de ayuno. Solamente una vez al año hacían un ayuno, y era un día, el día de Yom Kippur. Interesante, ¿no? Un solo día al año Israel ayunaba. Alguno va a decir, me quiero hacer judío. Una vez al año ayunaba. Bien, estamos hablando del contexto del Antiguo Testamento, recuerde esto.
Levítico 16, 29. Levítico 16, 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. ¿Qué había que hacer ese día? Afligir el alma. ¿Qué es eso? Ya le expliqué que el término afligir el alma es el término ayuno. ¿Ok? Afligir el alma es el término ayuno, y era el único ayuno obligatorio una vez al año para el pueblo judío. Ya más adelante vienen algunas conmemoraciones, algunas festividades que incluso se fueron haciendo tradición, entonces se fueron celebrando y se fueron incluyendo otros días de ayuno, ¿verdad? Pero el mandamiento como tal, el mandamiento comienza aquí diciendo: un día al año toda la nación tiene que ayunar, y ese día no habrá ningún trabajo. Afligiré vuestra alma. Entonces, esto es para que usted tenga en cuenta que la recomendación que yo hago acerca de no ayunar cuando se está trabajando no es capricho, es porque tiene fundamento bíblico, bueno, en el Antiguo Testamento, pero tiene fundamento bíblico, y es que lo que Dios mandaba era que el pueblo se fuera y se encerrara con Él y afligiera su alma y rogara a Él. Usted no puede hacer eso estando trabajando, cumpliendo un horario, con el patrón ahí encima. ¿Qué hubo? ¿Cómo va, maestra? ¿Ya va acabando? Oh, espere, patrón, que es que estoy en el tercer cielo. Oh, Padre, gracias, Señor, aleluya. Usted no puede hacer eso. Por eso lo mejor es que saque el tiempo que sí puede ayunar y ayune. ¿Ve? Algunos dicen: pero es que a mí me gusta ayunar cuando trabajo, porque es que yo los días de descanso me gusta descansar. Pues eso es sacrificio. Trabaje bien y el día de descanso ayune. Saque un día de cualquier día de descanso que tenga y entonces ese día enciérrese y ayune. Uy, pero qué sacrificio. ¿Y quién dijo que a uno no le daba hambre? ¿Y quién dijo que uno decía: estoy que me encierro a ayunar? No, cuesta, ¿verdad? Cuesta, pero es un sacrificio. Entonces, apartarse del trabajo para ayunar. Muy bien, entonces ya explicando eso, sigamos aquí. Otros ayunos judíos. Le digo, esto es como para que usted tenga un conocimiento sobre esto. Otros ayunos judíos. Dice aquí que el segundo en importancia era el Tisha B'Av, el noveno día del mes hebreo Av. Se le conoce como el día más triste de la historia judía, ya que se conmemora una serie de sucesos luctuosos para el judaísmo. Está otro día de ayuno que después colocaron también, que fue el ayuno de Gedalía. Está el ayuno del 10 de Tebet, que es el día del asedio que llevó a la caída de Jerusalén. Está el ayuno del 17 de Tamuz, mes Tamuz, cuando se produjo la primera grieta en el muro. Está el ayuno de Esther, que fue justo antes de la fiesta de Purim. Era en un ámbito más reducido, se conmemora como el ayuno y las siguientes festividades judías. Bab, aquí está, Bab, los dos primeros lunes y el primer jueves de los meses, Yeseng y Yar. Yom Kippur Katán, que es el pequeño Yom Kippur, la víspera de cada año del Roset o inicio de años. Ta'atit Bejorot, el 14 de Nisan, en conmemoración de las 10 plagas, ¿verdad? Miremos esos algunos ayunos, ¿verdad? Que se fueron incluyendo dentro de las fiestas de los judíos. Pero bien, los judíos pueden adoptar días de ayuno voluntarios en función de su situación personal, de manera individual o colectiva, hasta 2 veces por semana. Entonces, es interesante entender que primero que todo había un mandamiento, y era ayunar una vez al año en el Yom Kippur. Después, más adelante, se fueron celebrando, conmemorando algunas otras festividades con las cuales se celebraban, digámoslo así, el recordar de ciertos sucesos que fueron viviendo más adelante. Aquí en Levítico no habían vivido muchas cosas que iban a vivir después de las edades. Entonces, en lutos, en recuerdos de holocaustos, de guerras, de sufrimientos, de destrucciones de Jerusalén. Entonces, en algunos de estos se conmemoraron ayunos, más que todo ayunos de luto, ayunos de dolor, ayunos de recordar un tiempo duro de sufrimiento. Entonces fueron imponiendo algunos ayunos más en el año, ¿cierto? Era una sola vez al año el mandamiento. Luego se fueron colocando otros tiempos de ayuno, hasta que ya cuando Jesús aparece en el Nuevo Testamento, inmerso en medio de la cultura judía, ya usted se encuentra que los judíos habían convertido el ayuno, habían perdido la visión del ayuno que se les había dado,
y la habían convertido en sencillamente una práctica ceremonial, una práctica religiosa, una práctica de demostrar cuánta espiritualidad yo tengo. Entonces, usted mira lo siguiente, por ejemplo en Lucas capítulo 18, verso 12, Lucas capítulo 18, verso 12, Lucas 18, versículo 12, está la parábola allí del fariseo y el publicano, ¿verdad? Que el uno estaba postrado rogando a Dios y el otro estaba dando de golpes de pecho, que yo sí soy bueno, que no sé qué. Y dice este personaje todo petulante y orgulloso, dice en el verso 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Miren lo que está diciendo. Ayuno 2 veces a la semana. Quiere decir que para el contexto cuando Jesús viene, la nación de Israel ahora tenía una práctica espiritual. Y era que la práctica espiritual era que usted quería mostrarse justo, santo, cercano y favorecido por Dios. Entonces usted hacía eso. Ayunaba 2 veces por semana. Entonces por eso él levanta su voz y dice, ayuno 2 veces por semana. O sea, este hombre es la mata de la espiritualidad. Porque de Levítico que se ordenó un día de ayuno anual, ya este traía 2 ayunos por semana. O sea que en el mes ayunaba 8 veces. 8 días de ayuno en el mes. Y Dios había mandado uno al año. Miren qué interesante. Entonces, aquí está el hombre dándose golpes de pecho porque él sí es espiritual. Este hombre, este es un ángel, ya está encañonando alitas. Aquí usted lo ve. Ayuno 2 veces por semana. Entonces se había convertido el ayuno, se había perdido toda visión y se había convertido en una especie de símbolo de espiritualidad, de justificación, de ser realmente cercano a Dios. Y déjeme decirle algo, pudiera ser que esto esté pasando también incluso hoy en día dentro de la iglesia del Señor a nivel mundial. Pudiera ser que hay personas que incluso ayunan precisamente con este propósito, con el propósito de decir, es que yo sí ayuno tantos días a la semana. ¿Y qué hace eso? ¿Lo hace más espiritual? No sé. Pero pudiera haber este mismo pensamiento hoy en día, ¿verdad? A veces como líderes pudiéramos vender esa idea. Vender la idea de que es que yo ayuno 15 días, descanso un día y me meto otros 15, porque es que yo sí soy cercano a Dios. Entonces yo solo descanso un día en el mes y el resto mantengo encerrado ayunando. No, el ayuno no es para eso. Se puede perder el enfoque y la visión de para qué es el ayuno. Entonces, aquí dice que ya en la época de Jesús se habían convertido en 8 ayunos al mes, cuando era uno al año. Interesante, ¿no? Bien. Pero los judíos como tal, ya en la práctica, no solamente se limitaban entonces al ayuno festivo o a los ayunos que ya habían organizado en las festividades de recordación como lo vimos, sino que también ya adoptaban días de ayuno voluntarios. Es decir, algo depende de su situación, de su necesidad, como le digo, usted puede sufrir de una cosa que otro no sufre, entonces usted dice, no, yo necesito encerrarme con Dios, yo necesito buscar de Dios, yo necesito, bueno, entonces usted tiene esa necesidad, enciérrese con Dios. Entonces, ya ellos sacaban, depende de su situación personal, a su entorno, a la condición, a su necesidad, entonces hacían ayunos individuales, ¿verdad? Donde se encerraban a ayunar un día, 2 días, 3 días, dependiendo de su necesidad, como lo he dicho antes. La primera vez que aparece la palabra ayunar, no que haya habido un ayuno, sino la primera vez que aparece la palabra ayunar en las Escrituras, en Reina Valera del 60, pues es en el libro de Jueces, capítulo 20, versículos 26 y 27. Vamos a mirarlo. Es la primera vez que aparece en esta versión Reina Valera del 60, aparece el término, la palabra ayunar. Jueces, capítulo 20, versículos 26 y 27. Vamos allí. Jueces capítulo 20, versículos 26 y 27. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días.
Otra vez, es la primera vez que aparece la palabra ayunar. Y mire qué interesante, allí lo propone. Dice que entonces el pueblo ya este día que están aquí ayunando, no están afligiendo el alma en el Yom Kippur. Aquí ya estamos en la época de los jueces, había una necesidad, había una urgencia, había una guerra, había una situación de miedo, de zozobra. Y dice que ellos en medio de la situación que estaban viviendo, el pánico que estaban viviendo, dice entonces que subieron a la casa de Dios, al templo fueron y se encerraron allí en la casa de Dios, y dice que vinieron y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová, y dice, y ayunaron, y ofrecieron holocaustos, ofrenda de paz, se rindieron, y consultaron a Dios. Así que mire que otra vez aquí aparece que el término ayunar no es solamente aguantar hambre, implica otras cosas, otras prácticas que deben suceder en medio de este tiempo que hemos sacado para ayunar. Bien, continuemos. Esto en el término de Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces en el término de Antiguo Testamento había una orden una vez al año. Luego, por las vicisitudes que pasaron, fueron colocando algunas fechas donde hacían ayunos por luto, por recordar, por dolor, etcétera, etcétera, conmemoraciones. Entonces los hacían afligiendo su alma, recordando ese momento que pasaron. Aquí ya vemos que esporádicamente habían ayunos que no estaban enmarcados en ninguna orden, en ninguna situación, solamente por una necesidad. Estamos viviendo algo que, Dios mío, te necesitamos urgente, y entonces se encerraban en ayuno, ¿cierto? Para pedir a Dios una respuesta. Bien, esto en el Antiguo Testamento. Vamos ya entonces para el Nuevo Testamento. El ayuno y la iglesia. El ayuno y la iglesia. O sea, ya hablamos del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 9, versículo 15. Mateo capítulo 9, versículo 15. Dice lo siguiente. Mateo capítulo 9, verso 15. Jesús les dijo, de hecho, leamos el versículo 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan. ¿Los discípulos de quién? De Juan. De Juan. Juan el Bautista, su primo. El que dijo, este es el Cordero de Dios, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a escapar? Ese Juan que predicaba un mensaje tremendo tenía sus discípulos. Y cuando ya estaba Jesús en su ministerio, dice el verso 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Parece ser que el conflicto de la espiritualidad por el ayuno no es nueva, no es solamente de ahora, de la época de la iglesia. Mire que esto ya venía antes, o sea, más bien es como la naturaleza humana. Se juntaron, mire qué tremendo. Los fariseos eran enemigos del Señor, perseguidores, buscaban cómo hacerle tropezar. Los discípulos de Juan, pues fueron los que Juan bautizaba en el río Jordán, ¿verdad? Cuando el Señor fue a bautizarse, tenía sus discípulos, sus seguidores, los que se bautizaban y le recibían su mensaje. Bien, pues mire qué terrible que los de Juan se juntaron con los de los fariseos, o sea, se unieron en otros grupos ahí, se amalgamaron ahí, se apañaguaron ahí entre los dos y se fueron a donde estaba el Señor a hablar de sus discípulos. Ahora ya Jesús tenía sus discípulos. Y mire lo que sucede. Dicen, ¿por qué nosotros y los fariseos, por qué nosotros ayunamos muchas veces y sus discípulos no ayunan? Bueno, yo al Señor le respondería, pues sigan ayunando ustedes. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es la envidia? ¿Qué les pasa? Pues sigan ayunando. ¿Sí o no? Esa hubiera sido la respuesta. Yo hubiera dado esa respuesta. ¿Y qué, hermano? Pues entonces, o no ayunen más. O sea, mire a ver cómo quieren. Pues dejen a los discípulos aquí quietos. Usted quiere encerrarse toda una vida de ayuno, vaya, enciérrese. Pero hágalo aquí, deje a los otros aquí en paz. Yo les respondería eso. Pero el Señor les dice lo siguiente. El Señor, todo maestro y conocedor, les dice. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Qué le está diciendo? Los discípulos míos me tienen aquí. Yo soy el esposo de la iglesia. Me tienen aquí. Yo estoy entre ellos. Están de fiesta.
¿Pueden los que están de boda, pueden los que están de fiesta estar ayunando? No, 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 no. Pero el esposo está aquí. Pero un día el esposo será quitado, hablando de su muerte, su resurrección y su ascensión. Un día el esposo será quitado, ya no estará con ellos. Entonces ayunarán. Se mira que había un tiempo, había un momento, había un porqué y un para qué. Pero es interesante este texto, me gustó mucho, porque es que, como le digo, esto refleja a veces lo que pasa hoy en día. A veces, si usted se encierra en ayuno, un día, 2 días, y se encuentra con un hermano y le dice, oye hermano, ¿usted ha ayunado esta semana? El hermano dice, no, hombre, llevo un mes que no ayuno. ¡Ja! Con razón que anda carnal y anda frente a la tentación ya que tropieza. Claro, es que no, es que... Por eso yo sí decía, es que usted no es espiritual como yo todas las semanas ayuno 3 días. Aquí está lo mismo. Pues bueno, si usted ayuna 3 días a la semana o 5, gloria a Dios por esa fortaleza. Pero deje quieto al otro que tal vez ayuna una vez al año. Déjelo quieto. Bueno, es su vida espiritual y deje la vida del otro quieta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a entender un poquito en el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento había una ley de un día de ayuno, luego vinieron días específicos y luego vino ya voluntariamente. ¿Cómo es en el Nuevo Testamento? Bien, aquí Jesús propone que cuando el marido fuese quitado, entonces sus discípulos tendrían que sacar tiempos de ayuno. Sería necesario para ellos ayunar. Pero ahorita no, porque el Señor estaba con ellos. Bien, sigamos entonces. Entonces Jesús indica que el ayuno se volvería una necesidad, no una ley, sino una necesidad cuando el esposo, que es Jesús, fuera quitado. Sus seguidores disfrutarían una íntima comunión y amistad con Él. En otras palabras, aquí estaban con Él. Cuando Él fuera quitado, la manera de ellos tener también un tiempo profundo de comunión con Él era entonces apartarse incluso del bocado para encerrarse con Él. Volver a tener esa cercanía, ese tiempo, ¿verdad? De comunión. Muy bien. Entonces, Jesús estaba enseñando que después de su partida, toda la dinámica cambiaría y sus discípulos necesitarían otro tipo de preparación y provisión. Aquí estaban con el Señor enseñándoles, cuidándoles, guiándoles, dirigiéndoles, capacitándolos. Pero cuando el Señor fuera quitado, la dinámica cambiaría. Entonces ahora tendrían que hacer otra cosa, en este caso el ayuno, que era parte vital de esa preparación para lo que tendrían que hacer. Los discípulos buscaban la dirección del Señor en el tiempo de la iglesia, no solo por oración, sino también ayunando. O sea que ya en la iglesia, y para esto vamos a mirar el libro de los Hechos, ya en la iglesia, en la época de la iglesia, pues aparece entonces el tiempo de ayuno. De hecho, Jesús también ayunó. Dice Hechos capítulo 13, vaya a Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, o sea, estando allí en la presencia del Señor, y ayunando, ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí estaban pidiendo dirección, recibieron dirección, el Espíritu Santo habló a sus vidas, estos son los hombres que necesitamos, oraron por ellos y los despacharon, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos un tiempo ya de la iglesia, un tiempo en que estaban haciendo un ayuno, no era una ley, no era el mandato de que ese día era el mandato de la ley, sino porque la necesidad apremiaba estar en una comunión con Dios para tomar en este caso una decisión al líder que iban a mandar o a los que iban a despachar, a hacer un trabajo. Entonces estaban pidiendo la dirección de Dios. Hechos 14, versículo 23. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Otra vez aquí, entonces vemos que estaban organizando la iglesia. Dice que entonces estos ancianos no es que fueran viejitos, sino está hablando de autoridad, está hablando de personas de liderazgo, de cargo dentro de la iglesia, dentro de la administración de la iglesia.
Entonces dice que los constituyeron en cada iglesia, colocando en cada iglesia, orando con ayunos, encomendaban al Señor en quien habían creído. Entonces vemos otra vez que para dirección, entonces hacían ayunos, no era un mandamiento, era que ellos veían la necesidad que era mejor hacerlo así y se encerraban con el Señor. Muy bien, sigamos adelante. Acá hay un texto muy hermoso, Isaías 56, versículo 8. Isaías 58, perdón. Ahora lo vamos a desarrollar un poquito. Isaías 58, 6. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper todas las ataduras, ¿verdad? Eso es lo que dice este texto, lo coloqué ahí porque me llamó mucho la atención. Entonces, quiero explicar un momentico acerca de este texto. Entonces yo quiero que vayamos allí, vamos allí, a Isaías 58. Este texto me gusta mucho, aunque está en el Antiguo Testamento, pero me gusta mucho porque propone algunas ideas interesantes. Isaías, Jeremías, Isaías 58. Isaías 58. Voy a buscarlo aquí en otra versión para que tengamos, si quiere vámonos leyendo allá. 58.6. A partir del verso 1. Vamos a leer a partir del verso 1 hasta el versículo 11. 1 al 11 de Isaías 58, por favor. Véalo. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubieran dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Muy bien. Este es el texto que hemos leído en Reina Valera del 60. Voy a leerlo aquí en la nueva versión internacional y vamos explicando algunas cosas. Comienza diciendo Isaías 58 a partir del verso 1. Grita con toda tu fuerza, no te reprimas. Alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo, eso le está diciendo Dios aquí al profeta, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los desobedientes de Jacob. O sea que está diciendo que lo que va a hablarles es un llamado de atención. ¿Por qué? Porque estaban actuando mal. ¿Ok? Porque estaban actuando mal. Entonces Dios se cansó y dijo, vea, ¿sabe qué? Dígales con una trompeta, háblenle lo siguiente. ¿Y qué es lo que les va a hablar? Ojo a esto. Porque día tras día me buscan. ¿Qué hacían? Buscaban a Dios. Ojo a esto. Buscaban a Dios día tras día. Eran campeones. Buscaban a Dios. Y desean conocer mis caminos. ¿Qué deseaban? Conocer de Dios.
conocer los caminos de Dios, saber más de Dios. No, esta gente está en la gloria. La gente es lo más espiritual que yo he conocido. Pero ojo, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí. ¿Qué está diciendo Dios? Ustedes me buscan cada día y ustedes quieren conocer mis caminos. Y ustedes me piden como si ustedes hicieran justicia, como si ustedes hicieran las cosas bien, como si ustedes hicieran lo correcto. Ahora vea, quiere decir entonces que lo que ellos hacían, sus ayunos, porque aquí hablan del ayuno, lo que hacían en sus ayunos, en sus días que se apartaban para conocer de los caminos de Dios, Dios les conoce el corazón y entiende y sabe que ellos no lo hacían de corazón, que realmente no era algo que ellos desearan, sino que más bien lo hacían porque era la costumbre, era la ceremonia, era lo que había que hacer. Ahí es donde yo me detengo a pensar. Si usted dice que ayuna todas las semanas, 2 días, es decir, está como el fariseo allí, 2 veces por semana ayuna, o sea, 8 al mes. Si usted me dice que lo hace porque es que de verdad es súper espiritual, bueno, yo le creo porque yo no conozco su corazón. Pero si le pidiéramos a Dios que nos mande ahí un email y nos dijera por qué usted hace esos ayunos, ¿está seguro que el email llegaría diciendo, claro, no, es que el espíritu de ese hombre eso es lo más espiritual que hay, pero es que mantiene 2 veces a la semana encerrado en ayuno? ¿O será que eso es por otras situaciones? ¿Será que tiene que ver más con algo externo que realmente algo interno? ¿Será que hay un propósito claro o es que no hay un propósito claro? Aquí dice que ellos buscaban a Dios, día tras día me buscan, tremendo, y desean conocer mis caminos. No, eso es lo más espiritual que hay, pero Dios dice, no, a mí no me engañan, ustedes con eso que hacen no me engañan, porque yo sé ustedes por qué lo hacen y ahorita les va a revelar por qué. Yo sé ustedes por qué sacan este tiempo para ayunar, por qué se volvieron tan espirituales. Yo les dije una vez al año, ahora se volvieron súper espirituales. Yo les voy a decir por qué. Y Dios les dice, ustedes me hablan a mí como si, me buscan y quieren saber de mí como si fueran una nación que practicara la justicia. Como si ustedes no hubieran abandonado mis mandamientos. O sea, dejaron la ley de Dios, dejaron los mandamientos de Dios y se convirtieron en espirituales. Interesante. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí. Y hasta me reclaman, dice esta versión. Y hasta me reclaman. ¿Y qué le reclaman? ¿Para qué ayunamos si no los tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú ni lo notas? Mire lo que dice el pueblo. Ah, yo no voy a ayunar, yo ayuno y ustedes ni cuidado me ponen. Oiga lo que le reclaman. Y Dios dice, y ustedes a mí hasta eso me lo reclaman. Hasta eso ustedes me exigen. Nada más eso ya está diciendo, escúcheme, nada más esto es una radiografía de un pueblo rebelde, de un pueblo atrevido con Dios, de un pueblo desobediente a los mandatos, de un pueblo altivo, sin ninguna humillación delante de Dios. Nada más con eso, ya está, me reclaman. ¿Y qué le reclaman? Le reclaman, ¿para qué ayunamos si no nos tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú ni lo notas? Bien. Pero en el día que ustedes ayunan, aquí les dice Dios, pero vamos a hablar en serio. ¿Ustedes quieren que hablemos del ayuno? Vamos a hablar en serio. Pero el día que ustedes ayunan, hacen negocios. Oh. ¿Qué hacían el día que ayunaban? Negocios. Dice aquí, hacen negocios, o sea, se van a trabajar. Pero en el día que ustedes ayunan, hacen negocios. Y explotan a sus obreros, a sus empleados. Explotan a sus empleados, a las personas que tienen a cargo. Oh, el día que ayunaban. No, es que nosotros ayunamos, usted nos pone cuidado. Dios dice, no nos pone cuidado, más cuidado el que les he puesto, yo sé ustedes qué es lo que están haciendo. Y viene Dios y les abre la carta. Explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Como yo le comentaba antes, ya en el tiempo de la cultura de Israel, se había llegado al punto de que había debates de quién era el que más ayunaba, quién era el más espiritual, el que era más sesgado a la ley. Ese era el mejor, el más puro. Entonces se ha convertido el ayuno, después de ser algo hermoso, se convirtió en una cuestión de pelea de quién ayunaba más. Y aquí dice que incluso en el día de ayuno
se peleaban, reñían, se daban puñetazos, ¿verdad? Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen, no como ustedes lo están haciendo. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día, para que el hombre se mortifique? Mortificarse es eso, afligirse. ¿Acaso el ayuno que yo escogí es que el hombre saque un día y se aflija? Oh, tengo hambre, y ya. Y solo para que incline su cabeza como junco y haga duelo y se cubra de ceniza, se ponga ahí como si estuviera en humillación, pero hasta le reclaman a Dios de humillación, no tenían nada. ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y día aceptable al Señor? Esto me recuerda a mí, esta frase, este contexto que hemos leído ahí, me recuerda a mí cuando alguien se encierra en ayuno. Me voy para la iglesia a ayunar porque yo sí soy espiritual. Y va y se encierra en la iglesia a mediodía, un día, está en ayuno de oración y ruego y clamor. Luego sale del ayuno y llega a la casa como endemoniado, a pelear hasta con el perro que salió a batirle la cola, ¿cierto? A alegar con todo el mundo, a mandar a todo el mundo para ustedes, como son unos hijos del diablo que no buscan de Dios, van a ir para el infierno. Entonces uno se pregunta, uy, es familia de estos. Pues se encerró al clamor, al ayuno, al ruego, pero sale y está peor que cuando entró. ¿Sabe qué sucedió? No ha ayunado. Se fue a aguantar hambre a la iglesia y por eso llegó bravo, llegó con filo y no hay almuerzo. Eso es lo que pasaba aquí. Supuestamente afligían su alma, pero salían a ser peores que lo que eran antes del ayuno. El mismo día del ayuno hacían cosas terribles. Entonces esto nos deja ver que no era, dice, es que ese no es el ayuno. El ayuno es que usted se encierre y se aflija y salga a ser peor que lo que era antes. Eso no es ayuno, ese no es el ayuno que Dios dice. Dice, no es el ayuno que yo escogí. Ok, no agrada. A eso llaman ustedes día de ayuno y día aceptable al Señor. A eso que ustedes hacen, eso que ustedes están haciendo, le dice aquí al pueblo, eso que ustedes están haciendo, ustedes llaman que esto es un día aceptable para el Señor. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper las ataduras. Está hablando no solamente de aquellas cadenas o ataduras internas que usted puede tener, que usted dice, esto me jala al pecado y yo no puedo romper eso. Bueno, en el tiempo de ayuno y oración, Dios le ayudará a romper eso, pues usted tiene que promover romper eso. Pero también dice acá, que rompa las cadenas de injusticia. ¿Qué estaban haciendo con sus obreros? Les ponían el pie en el cuello, se encerraban a ayunar, Osana, y salía y pum, le ponían el pie en el cuello al obrero otra vez. Dice, no, si usted ayunó, salga y no haga eso, ya no lo haga más. Yo creo que a esta altura ya más de uno está diciendo, no, yo entonces nunca he ayunado en la vida, porque yo me encierro, aguanto hambre y hago... Entonces dice, ¿no es acaso el ayuno, compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Está diciendo que el ayuno, si yo hago realmente un ayuno y estoy en la presencia de Dios, pues como estuve en la presencia de Dios, lo menos que pudo haber pasado en mi vida es que algo cambió. Y entonces yo salgo y veo con los ojos de Dios, siento con el corazón de Dios, salgo amando al prójimo, salgo tendiendo la mano, si lo puedo hacer con alguien que necesita, que por favor, yo estoy aquí, vengo de parte del Señor. ¿Ves? O sea, que hay una actitud de alguien que se encontró con Dios en el ayuno. Pero algunos salen de ahí para ir, se van a encontrar con el diablo, hermano. Ella se encontró con el diablo en el ayuno porque salió endemoniado. No. Cuando uno se encierra con el Señor, tiene que salir con un resultado. Imagínese usted, por ejemplo, esto. Aquí dice que oprimían al obrero, se encerraban a ayunar, Osana, y salían y pum, seguían oprimiendo al obrero. Imagínese el obrero que decía. No, es que el jefe viene del ayuno y ahora no la monta más porque cuando viene el ayuno llega pero transformado. Ahora no la monta más, nos pone más trabajo. ¡Oh! ¿Se imagina si el jefe que le tenía el pie en el cuello se entra al ayuno y al otro día que llega y dice, no, es que ayer estuve en el ayuno, y entonces está asustado el obrero y le dice, pero tranquilo, es que estaba ayunando y me encontré con el Señor, entonces, ¿sabes qué? Yo te he puesto mucha carga, te voy a dejar menos horas de trabajo, pero te voy a subir el sueldo, te voy a pagar mejor porque te he estado pagando mal. ¿Qué cree que piensa el empleado? ¿O el jefe se volvió loco? ¿O en nuestro contexto se la fumó verde? ¿O diríamos entonces, se encontró con Dios?
se encontró con Dios. No, el jefe se encontró con Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Salió transformado. No, este hombre se volvió un amor, quedó cambiado. Ah, este hombre ayunó. Mire qué interesante. Por eso le digo, yo creo que a esta altura alguno estará diciendo, no, yo en la vida nunca he ayunado entonces. Bueno, pues de eso se trata el estudio, ¿no? De poder aprender. Dice entonces que sale a tener unas actitudes diferentes con el prójimo. Si así procedes, tu luz apuntará como la aurora. Mire, resultados. Y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino. Y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás al Señor y el Señor te responderá. Pedirás ayuda y Él te dirá, aquí estoy. Uy, qué frase tan terrible. Mire, y no es porque se encerró en el ayuno. Es porque a través de estar en el ayuno, salió transformado amando al prójimo, haciendo bien. ¿Qué vino como resultado? Ese bien que hizo, ahí dice, tu justicia te abrirá el camino. Dice esta versión, tu justicia te abrirá el camino. Es decir, ese bien que salió a hacer después del ayuno, ese bien que salió a hacer, te abrirá el camino. Pero como a veces ayunamos y salimos a seguir haciendo el mal o haciendo peor, pues ¿qué justicia le abrirá el camino? Dice entonces, que tú le pedirás al Señor y Él te dirá, aquí estoy. Aquí estoy. Ellos se quejaban, pero ¿para qué ayunamos si nosotros ayunamos? Usted nunca nos toma en cuenta, usted nunca contesta. Aquí le está diciendo por qué. Ahora le dice, pues ustedes hacen lo correcto, si ustedes realmente hacen un ayuno y salen a hacer el bien, son cambiados, son transformados. Entonces, cuando ustedes me pidan, yo les diré, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador, oiga hermanito, el dedo acusador, es que usted no es santo como yo, el dedo acusador, ojo con eso, la lengua maliciosa, ay, la lengua, toca dejarla a un lado, dice acá. Si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciarás de en tierras resecas, y florecerán tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo construirá ruinas, bueno, etcétera, etcétera. Aquí está diciendo entonces que el verdadero ayuno es muy diferente a la idea que nosotros tenemos de ayunar. No es que ayunar es encerrarme, aguantar filo, orar, clamar y salir a hacer lo mismo o peor. No. En el ayuno tiene que pasar algo, si es un ayuno. Si realmente es un ayuno, algo tiene que suceder dentro de la persona, algo tiene que pasar con uno si realmente ha estado apartado con Dios en un ayuno. Hay una pregunta. Hay una pregunta, ¿qué dice la pregunta? Dice, ¿se puede ayunar durante un año desde la mañana hasta el mediodía con el propósito de buscar que hayan ventas en el negocio para pagar deudas? Muy bien. No quiero adelantarme porque eso lo vamos a ver en el estudio. Entonces, esa pregunta la vamos a responder mañana. ¿Quieres conocer más acerca del ayuno? ¿Quieres saber qué más tiene que ver con el encerrarse en ayuno y para qué se ayuna? ¿Cuál es el objetivo del ayuno? ¿El por qué para el ayuno? ¿Qué resultados trae el ayuno? ¿Mitos y verdades acerca del ayuno? Pues no se pierde el estudio, la segunda parte el día de mañana. 8 de la noche estaremos conectados para continuar con este estudio de el ayuno bíblico. Amados, muchas gracias por este tiempo, por estar atentos aquí, y con la ayuda del Señor mañana continuaremos a las 8 de la noche. Vamos a orar. Buen Dios, Padre maravilloso, gracias por permitirnos en esta hora, Dios, poder participar de este tiempo de estudio bíblico. Te pido que nos sigas edificando, nos sigas enseñando, que hagas una obra en cada uno de nosotros, Señor. Nuestro deseo es conocer de tu palabra, hacer cada día mejor las cosas, dirígenos y guíanos para hacerlo de esa manera. Gracias, soberano Dios. Bendice cada vida, cada familia que se conecta y que puedan ser edificados a través de esta enseñanza. Muchas gracias, Padre eterno. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos.